El episodio de hoy es uno que me emociona mucho porque estoy con uno de los iniciadores del ecosistema emprendedor mexicano, Vincent Esperanza, reconocido principalmente por su papel en Endeavor, una de las aceleradoras de negocios más influyentes de la región. Vincent ha dedicado su carrera a impulsar y apoyar emprendedores de alto impacto y a consolidar el ecosistema nacional. Desde su llegada a Endeavor, ha ofrecido asesoría estratégica, acceso a redes de inversión y recursos que han permitido a muchas startups escalar y alcanzar su máximo potencial. Su enfoque en fomentar la innovación y el crecimiento sostenible ha sido clave en el desarrollo del emprendimiento en México. Además, como verán en la conversación, Vincent es un buen amigo que tiene un pensamiento muy provocador y vamos a tener una conversación muy interesante. Con él voy a hablar de uno de los libros pilares del emprendimiento contemporáneo, que es Zero to One, o De 0 a 1, de Peter Thiel. Peter Thiel es cofundador de PayPal, junto con Elon Musk, y una de las mentes maestras detrás de Silicon Valley. Además de uno de los primeros inversionistas de Facebook y fundador de Founders Fund, un fondo sin duda muy relevante. Peter es un personaje controversial, pero altamente influyente. Es para sus defensores un disruptor y para sus detractores el miembro más oscuro de la mafia de PayPal. También es fundador de la empresa de datos y seguridad cibernética Palantir. En 2014, hace ya más de 10 años, Thiel publicó Zero to One, Notes on Startups or How to Build the Future, que presenta su filosofía sobre las startups y la innovación. El libro hace hincapié en la importancia de crear nuevas tecnologías que hagan avanzar a la sociedad, en lugar de limitarse a copiar ideas que ya existen. Thiel sostiene que el verdadero progreso surge de la creación de monopolios mediante tecnología propia y estrategias innovadoras. Pues aquí estamos en Read to Lead, un capítulo más. Ya perdí la cuenta, ya estamos cerquita de los 40, yo creo. Y hoy, como siempre, tenemos un estupendo invitado. Voy a dejar que él se presente, pero puedo decir que he construido una relación de lo más particular con él. Nos decimos conejito uno al otro en francés, esto suena un poquito mejor. Exacto. Voilà. Y de las cosas más curiosas que me han pasado con Vincent, que creo que nos conocemos hace mucho tiempo, pero no estoy seguro que nos hayamos visto tantas veces, fue que un día me encargó a sus papás en una gala de Endeavor que platicara con ellos. A ese punto hemos llegado en esta relación. Y lo agradecí mucho porque además de que son unas personas lindísimas, lo tomé como un gesto de confianza o de inconsciencia, no sé bien cuál de los dos, pero confianza 100%. Eso es. Vamos a leer hoy Zero to One, que es un librazo. Lo recomendó Vincent. Y antes de pasar contigo, Vincent, a que nos cuentes un poco de ti y de por qué este libro, de verdad, es cierto que las cosas llegan en momentos como muy particulares. Después de ya casi 20 años de estar haciendo inversiones en Venture Capital, no sé cómo no lo había leído antes. Qué curioso. Increíble, increíble. Y creo que si lo hubiera yo leído antes, no me hubieran caído tantos 20s como los que me cayeron en la lectura. Fue súper interesante. Entonces, ¿por qué no nos cuentas, Vincent, de ti? Y nos cuentas por qué estamos leyendo y comentando Zero to One. Súper. Primero quiero empezar por agradecerte mucho la invitación. Me siento muy honrado de que me hayas invitado a esto. Y cuando me lo dijiste, recordarás que te dije, a ver, conmigo puro sí, nada más hay que ver el cuándo y el cómo. Exacto. Y me acuerdo que, digo, voy a responder tu pregunta, pero cuando me dijiste, te dije, oye, el de Zero to One, asumo que ya lo comentaron, ¿no? Y me dijiste, pues nunca. Entonces dije, pues órale, que sea que y entonces como que chistoso que no lo habían comentado, porque sí creo que es un gran libro y coincido contigo que no sé en qué momento de vida hay que leerlo, porque tiene varias cosas, pero antes de entrar a profundidad de por qué escogí este libro y que tiene adentro que me llamó la atención,
te cuento de mí. Yo soy nacido, crecido y deseducado en Francia, por eso mi acento de Pepe Le Pew, No que se nota nada, por más que nada. Raúl intenta quitarle el acento de Pepe Le Pew, ahí está, pues este es un defecto. No te vamos a hacer hablar en inglés, no te preocupes, porque ahí Exacto. seguramente sí se va a notar todavía peor. Ahí sí es evidente. Exacto. Entonces, yo llegué a México por azares del destino, primero por una causa muy accidental, que todo parte de un fracaso, que fue que yo en el 96 no aprobé mi bachillerato, cosa que si tú ves las estadísticas en Francia, no hacerlo es verdaderamente un reto enorme porque lo aprueban 95% de la gente, ¿no? Y fui parte de este 5% que no. A mí Eh, desde el kinder me estaban hablando del bac y lo terminé pasando, pero tengo que decir que lo pasé porque el bac que yo escogí, el B, pues no era relevante para ninguna carrera en México y me quedaba a estudiar acá, entonces no importaba, pero cuando tienes la presión de tener que tener uno en específico para entrar a una escuela en particular, es horrible, muy Bueno, competitivo. entonces yo no lo aprobé, ¿no? Y esto me hizo reflexionar y hacer ciertas cosas, además de recibir una buena regañiza por parte de mis papás que cuidaste 25 años después en una gala. Y entonces me dijeron, a ver, pues, si sigues así vas a tener los mismos resultados, cambio. Entonces cambié varias dinámicas y demás. Hizo que entrara a una escuela distinta y que me abrió un horizonte que no hubiera tenido si hubiera aprobado este bachillerato, ¿no? Y esta avenida que me abrió esta nueva escuela fue un tema más internacional de negocios, en donde se me presentó una universidad de doble titulación. Y en aquel entonces, estábamos en 96, un profesor de economía explicó por qué México iba a ser relevante en el mapa internacional de negocios. Y de esta clase que la escuchas, que no sabes ni por qué, pero pues esta la escuchas, ¿no? Y te recuerda. Y a los pocos tiempo viene esta universidad, presenta y cuenta que va a abrir el programa franco-mexicano, que es una universidad que tenía ya programa dual con Estados Unidos, con Canadá, con los usual suspects, España y ¿no? Y se me hizo interesante porque volvió a hacer eco sobre por qué México, después del efecto tequila, la crisis del 94, 95, demás, y decido aplicar este programa y me aceptaron. Y entonces del 97 al 99 estudio mi primera parte en Francia y me vengo en el 99 a México. De un país extremadamente distinto. México del 99 era muy, muy diferente, en una experiencia muy distinta. O sea, el Vincent de hoy sale y tiene un monedero electrónico, puede mandar FaceTime a sus papás, puede tener una plática en su celular. Yo llegué, no había, o sea, le tenía que escribir una carta postal a mi mamá que le llegó después de que yo había regresado del intercambio y rascaba una tarjetita en Claro, una tiendita para hablar en un para hablar teléfono por teléfono. público que te Claro. colgaba, ¿no? Entonces, esa es la llegada que tenía uno hace 25 años, ¿no? Y que la cuento a la gente. A ver, llegué con francos, Fabriz, para que me entiendas, no llegué con euros, ¿me entiendes? Y esto justifica las canas y el tiempo que tengo acá. Y te lo cuento porque yo ya pasé más años en México que en Francia, y aún así me siento como Facundo Cabral, no soy ni de aquí ni soy de allá. En los dos países estoy viendo las cosas con un ojo, con un tinte diferente, pero bueno, ya en una experiencia que iba a ser de 2 años, que mi mamá me sigue reclamando por ello, ya son 25 años acá, mis hijas nacieron acá, tengo a México en las venas y en el corazón, y entonces muy feliz aquí. Y de estos 25 años llevo 18 años en Endeavor, que es una organización dedicada a la transformación de países a través del emprendimiento. Ahí fue cuando nuestros caminos se toparon. Tú del lado de inversor, nosotros del lado de un movimiento que pretende justamente poner en contacto estos grandes emprendedores con grandes inversionistas, con una misión muy clara de pensar que si un emprendedor, una emprendedora triunfa, genera riqueza económica porque crece, porque aporta abundancia económica a un país, genera empleos, crece, genera riqueza social, normalmente acortan brechas sociales. Y hay una riqueza muy importante que es la riqueza cultural. Permiten que la sociedad tenga una historia de que si ella o él pudo, desbloquea en el estómago de un joven local, decir, oye, yo también puedo, no son Claro, superhéroes, no son el superhumanos. efecto de demostración, sin Exacto, duda. es este role model y por eso el poder de las historias y el poder de los libros
y el poder de contar, porque si tú logras contar historias de alguien ordinario que ha hecho algo extraordinario a base de sacrificios, permitiendo el fracaso, navegando las incertidumbres, generando alrededor suyo un equipo extraordinario, puedes mover montañas, ¿no? Y creo que es un poco el movimiento que hacemos cada quien desde una trinchera distinta. Y bueno, y eso es un poco de mí. Yo llevo 8 años ya como director general de la organización. Déjame detenerte un segundito ahí, Vincent. Una de las cosas que yo agregaría que hace el emprendedurismo y que me encanta es globaliza una profesión. A diferencia de cuando vivíamos en épocas corporativas en donde para moverte de país necesitabas que te jalara el branch de ese país, hoy un emprendedor exitoso en Europa se puede venir a México y arrancar el negocio acá copiando un poco, y vamos a entrar en todo ese rollo porque el libro habla Sí, mucho porque el de libro esto. habla mucho de esto, sí. Sí, pero es de esas cosas que más allá del impacto económico que tienen un impacto social brutal en cuanto a la educación y la movilidad. Y creo que es el único tipo de, bueno, no sé si el comercio quizá, ¿no? Pero el único tipo de actividad profesional que genera ese beneficio. Puede ser que las universidades tienen también este efecto Tienes de que te razón. pueden Claro, colocar, claro. pero sí Sí. es muy cierto. México, de hecho, y tú lo sabes, pues estás muy cerca de este ecosistema, es un ecosistema que tiene muchísimos extranjeros emprendiendo en México. Y esto tiene varias cosas, esto es otro episodio, pero Sí. tiene una explicación profunda y de hecho el libro también habla de PayPal, habla de mafia PayPal. Creo que la primera mafia de emprendimiento en México es Linio, y Linio cuando vino tuvo que traer a México mucho talento extranjero porque no había, y esto explica la primera mafia. Y la otra cosa es que México es increíble, ¿no? Y entonces hace que cuando alguien pisa este país le ve unas bondades, unas cualidades enormes y muchos problemas por resolver. Y quien mejor resuelve problemas es él o la emprendedora, y entonces por eso es una gran tierra, es una tierra muy fértil para el emprendimiento, México como país. Tienes toda la razón. Yo, como sabes, mi papá se vino en el 65, también de Francia, y a pesar de que bueno, arrancó L'Oreal aquí en México, por eso me quedé yo sin pelo y no tengo ese peinado tan Porque lo elegante vales. como el tuyo. Bueno, porque lo valgo y porque estuvo probando productos conmigo Exacto. seguramente. Este, De la competencia. vamos a dejarlo ahí como para qué quemamos una marca, ¿verdad? Eh, es increíble que no se quería regresar y él me decía siempre, es el sol. O sea, yo vivía en París cuando vivía en Francia, extrañaba el sol toda la vida y irse de México implicaba dejar la comida, obviamente la gente que había conocido acá, pero era dejar el sol. Que la Ciudad de México no es el lugar más soleado, lo traía yo aquí a Monterrey y se deshidrataba, ¿verdad? Pero era como lo entendía él. Mira, yo te la pongo en un plano arriba del sol, es el calor humano, la calidez de la gente, el calor o sea, nadie te da la bienvenida como sucede en México, nadie te abre las puertas de su casa, nadie te da este nivel de amistad, de confianza, y para una cultura francesa que es distinta, es un oxígeno. Entonces yo creo que el sol incluye todo este calor, calidez que hay alrededor. Entonces, ¿por qué estamos leyendo Zero to One? Pues, ¿por qué no lo habías leído? Estoy de Para acuerdo. empezar. Gracias. Exacto. Y por otra razón, te voy a contar cómo Sí. fue. Eh, Nosotros en Endeavor, te conté cómo atendemos a los emprendedores y demás, y tenemos un centro de datos para publicar estudios, pero tenemos algo poco conocido que es Endeavor Collabs, que es la marca que acompaña, diseña y ejecuta los programas de intraemprendimiento e innovación abierta de grandes corporativos. Y dentro de las muchas cosas que hacemos ahí para que los corporativos se entrenen a consumir emprendimiento, eventualmente invertir en emprendimiento, eventualmente eh, adquirir emprendimiento para crear como que todo este. Dentro de esto tenemos un programa que se llama el Executive Innovation Society, en donde entrenamos al C-level de grandes corporaciones en entender qué pasa en el mundo de la disrupción de la innovación. Y dentro de esas sesiones que hacemos junto con estos grupos, últimamente hemos tratado de proponer algunos libros de emprendimiento, de cultura emprendedora,
alrededor de cada sesión para que el grupo de C-Level pues, se lleve algún libro. Nunca puedes hacer traquear cuántos leyeron, si lo leyeron, si no lo leyeron, pero es una especie de cortesía, que de hecho decía decir a Gandhi que me patrocine esto, Exacto. en donde hacemos como que entregamos algo y viene un libro. Y entonces hay dos cosas que de hecho una te puede interesar. La primera es que le preguntamos a todos los empleados de Endeavor y le dijimos, si tuvieras un libro que cualquier fundador debería de leer, ¿cuál sería? Y entonces todos los empleados de Endeavor me pusieron esto. De hecho tengo la lista, te la voy a compartir Sí, me para que interesa. tú puedas tomar de ahí, porque literalmente los fundadores que han dicho este libro, lo recomiendo a cualquier otro fundador, ¿no? Y entonces tomamos esto y dijimos, oye, pues vamos a ver. Y el de Zero to One salió, te voy a ser honesto, yo lo leí hace tiempo y cuando me preguntaste y te dije, entonces lo volví a ojear, ¿no? O sea, como que, y me pasó un poco lo que tú mencionaste de que es como todo, es como una película, como o sea, no ves las mismas cosas, tu ojo es distinto por tu época de vida y todo. Pero entonces lo redescubrí también en este ejercicio de que estamos por empezar y te voy a decir por qué. La primera es por Peter Thiel. O sea, sí creo que el autor, y si quieres profundizamos ahí, el autor es especial. O sea, No, y más ahora. bueno, con el impacto que tiene y que va a tener en la administración Trump, más ahora, ¿no? es especial y polémico, justo. Sin Entonces, duda. es especial porque a ver, tiene una formación de filosofía y de derecho, ¿no? Entonces, profesiones que tienen algo muy en común, pero que de hecho son atípicas para ser un emprendedor. Los emprendedores normalmente vienen de carreras STEM, son más de ingeniería, ¿no? Y pues este cuate se escapa del tal. Entonces, esto me gustó. Luego fundó pues PayPal, ¿no? Cofundó PayPal en el 98, la dirigió en sus primeros años. PayPal no es la primera mafia, es la segunda mafia de emprendimiento, pero es la primera más conocida. Primero es Fairchild, y de hecho la refiere en el libro, en uno de los primeros capítulos. Nadie conoce la historia de Fairchild, pero como yo sí me llamó la atención verla por ahí. Pero PayPal, si tú hablas de mafias de emprendimiento, con su efecto de bondad, de gente que se conoce, se complementa y tal, PayPal es la Y de mafia. las Elon empresas Musk, alrededor de exacto. todo esto. Sí. Exactamente, ¿no? Y ahí estuvo junto con Elon Musk, con Reid Hoffman, con mucha gente extraordinaria. Y entonces PayPal, pues es como un caso de estudio muy claro. Y la otra es que cofundó Palantir, que también en temas de data es una compañía enorme. Entonces, la primera razón, más que del contenido, es el autor. O sea, lo mismo que yo por defecto profesional, cuando conozco a un emprendedor, le digo, antes de que me platiques su emprendimiento, platícame de ti. O sea, ¿no? O sea, entonces hay mucho detrás de quién es, nació en Alemania, pero vino muy temprano a Estados Unidos. Entonces, como que razón número uno es Peter Thiel y sí tiene posturas muy, muy radicales, ¿no? Y una es su política fue de los primeritos, digo, en esta elección reciente vimos a Elon Musk tomar importancia, pero creo que la pasada fue mucho más, bueno, hace dos, fue mucho más fuerte el apoyo de Peter Thiel a Trump, ¿no? La Y administración. ellos dos son muy cercanos y el vicepresidente de Trump trabajó con Peter Thiel. Ah, bueno, Entonces, esta no me la sabía, o sea que sí, 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 sí. son muy cercanos. Entonces sí, Para los, razón uno fue él, sí. para los que escuchen esto, porque creo que es algo que tiene mucho valor de lo que estás diciendo, la audiencia son principalmente emprendedores. Aprovechando el libro y tu experiencia, ¿por qué es tan importante conocer a la persona más allá del emprendimiento? Uf. Entonces, para mí es fundamental, pero no Yo es sé, muy para mí importante, también. es fundamental. Para mí hay varias cosas que me gusta cuando conozco un ser humano detrás del emprendimiento. Eh, Creo que lo primero es el why, el Ujú. propósito detrás, el Sí. qué hay detrás, por qué, ¿no? O sea, pero con un porqué importante, no porque vi un nicho de mercado, con un mercado prometedor, con una idea que existe, o sea,
un why real, auténtico, genuino de tengo un deseo enorme de cambiar las condiciones establecidas, ¿no? Y el libro habla Y mucho de eso. habla de esto. Y para mí es bien importante porque es lo que distingue, y voy a igual a ser un poco provocador, pero lo que distingue el misionario del mercenario. Porque el misionario, su why es gigantesco, ¿no? El mercenario es más una persona que ve una oportunidad gigante de un mercado que puede crecer, que o conoce un modelo que ha existido en otro y lo ve y dice aquí, que justamente en el libro uno es de 0 to 1, o sea, alguien que va de 0 a 1, o sea, que crea algo que no existe, y el otro es de 1 a N, que es algo que mejoras marginalmente según él. Yo creo que en su libro, si tuviera una crítica, me parece que menosprecia mucho el valor que tiene alguien que pasa de 1 a N, sobre todo si esta N es 1000, 10,000, 1 billion. Eh, pero entiendo el valor de pasar de cero a uno, ¿no? Y yo creo, y no quiere decir que todos los misionarios empiezan algo de 0 to 1, pero al menos hay algo en ellos que lo que yo considero es que en los momentos difíciles, hostiles, pivotales, el why te mantiene parado. El why te va a permitir navegar los tropiezos, te va a permitir no tirar la toalla cuando estés así, porque tu misión de vida es tan grande que vas a poderla. Cuando es mercenario, es oportunístico y tal, puede ser que la tentación de abandonar las malas o de tomar decisiones cortoplacistas en lugar de largo alcance se puede decir. Entonces, es lo primero que divido. Déjame complementar un segundito lo que estás diciendo. Una de las cosas que me llamó mucho la atención en el libro y viene hacia el final es cómo habla de lo importante de construir una cultura de startup y del reclutamiento. Y una de las cosas que estoy leyendo acá que me gustó, que voy tomando notas sobre la marcha es: a startup is a team of people on a mission. Y lo que describes es justamente este pegamento, y la personalidad del emprendedor es tan fundamental en construir este vínculo tan potente entre la gente para que, más allá de la comprobación del mercado, más allá de estén realmente invertidos humanamente en generar un cambio en algo. 100%. Y por eso la persona, complementando más lo que decías, en ese pedacito, por eso la persona es tan importante, ¿no? Sí, yo lo llamo mucho la cultura tribal. O sea, esta tribu tiene un compromiso colectivo de juntos vamos a, ¿no? Entonces, eliminar tal fricción en el mercado, cambiar tal cosa. Y la suma de los miembros de la tribu hace muy fuerte el compromiso colectivo de hacer esto. Y creo que a eso se refiere como tal. Y tú lo ves. La gente, el individuo cuando tiene esto detrás, logra atraer alrededor suyo gente increíblemente más talentosa inclusive que uno mismo, porque este pegamento de propósito enorme es. Entonces, mira, hay algo que a mí me dicen, oye, pero también seleccionas compañía, o sea, ¿cuál en el peso? Y lo que yo les digo es, invariablemente, un gran emprendedor con E mayúscula, sin género, sin tinte académico ni social ni nada, un gran emprendedor terminará modificando, iterando una idea mediocre. Pero una gran idea puede morir con un emprendedor mediocre, ¿no? Entonces, sí siempre voy a elevar un poquito la capa de la persona detrás. Qué interesante, totalmente de acuerdo. Te interrumpí y nos quedamos solamente en la parte como del equipo y todo. ¿Hay algo más de las razones por las cuales te fijas más en el emprendedor o ya acabamos con esa parte? No, y te diría que por endeavor y por defecto profesional, lo que sí he aprendido es que la relación más fuerte, más sólida, más inquebrantable es con la persona, es con el ser humano. Y esto hace que si un emprendedor llega a quebrar su compañía o a vender su compañía y arrancar una nueva aventura, estaremos con esta persona en la siguiente Correcto. aventura, en la siguiente locura. Y eso lo que te permite es tener una intimidad y una relación muy, muy sólida con el individuo, porque a veces, y ahí, perdón, me puedes corregir o no, el inversor sí invierte en la compañía, por ende invierte en la persona y tal,
pero su skin in the game está en la compañía. Si a la compañía le va mal, pues pierde la inversión y a la compañía le retorna mucho tal. Nosotros tenemos este privilegio de estar en el individuo detrás y es una posición extremadamente privilegiada y única. Muy poca gente alrededor del emprendedor lo tiene así. Por eso siempre digo que me encanta ser, que somos como, debiéramos ser la primera llamada en el momento pivotal del emprendedor, porque somos el único que está atrás de la persona, digamos, antes que la compañía. I'm going to push back on that. Y te voy a decir por qué. Te puedo dar una lista que me viene a la mente al menos de 4 emprendedores que han tronado las compañías, pero que yo volvería a invertir con ellos. Y lo volvería a hacer por un par de razones. Bueno, nosotros tenemos el beneficio de que invertimos en etapas relativamente tempranas, ¿no? En las extensiones de las series Seed y en las pre-series A es donde metemos nuestro primer ticket. El libro habla mucho del Power Law también, que es justamente este tema y es una discusión que he tenido ad nauseam con mis socios de si el inversionista debería de construir un portafolio o debería de apostarle a las compañías que van a ser los fund makers. Y mi perspectiva de esto es, nosotros no estamos para armar un portafolio, nosotros debemos invertir en los fund makers. Y eso hace que haya empresas que tengan un grado de mortalidad muy alta. Invertimos en una compañía que se llama Erudit hace relativamente poco en San Francisco. Hubo un cambio regulatorio con respecto al uso de la inteligencia artificial para interpretación de emociones de personas que trabajaban en compañías. Empezamos a recibir demandas y la compañía tronó. En 35 minutos, o sea, no son 35 minutos, pero nosotros invertimos y 12 meses después la compañía ya tenía $4 millones de ARR. Y en ese punto empezamos a recibir demandas por una empresa pública que era un cliente de esta compañía que le quería echar la culpa al software de que hubiera corrido gente, lo cual no era el caso. Luego se hizo una auditoría y se demostró que no era así. Pero el manejo del emprendedor fue tan bueno, tan transparente, tan claro, que yo a él no le atribuyo nada de lo que nos pasó. Y si mañana llega y me dice, oye, estoy arrancando esto, evidentemente con una evaluación diferente, no solamente en la persona, pero también en para dónde va y todo esto, volvería a invertir con él sin dudarlo. Sí, no digo que no, pero tu incentivo está en la compañía. Que le vaya bien a la compañía, sí, sin duda. Como inversor, ¿no? O sea, claro. Ese es mi modelo de negocio. Exacto, ¿no? Entonces, por eso te digo que consciente o inconscientemente, yo veo cuando hablo con un inversionista, el portafolio son de compañías, de desempeño de compañías, de quién te retorna. Y nosotros tenemos esta ventaja, este uniqueness de estar detrás del fundador, ¿no? Que es al fundador. Que es algo que a mí me parece... Y entonces por eso le tomó mucho tiempo y dedicación a escuchar la historia del fundador, ¿no? Oye, quería yo tocaste un punto y ahorita vamos entrando poco a poco al libro, pero tocaste este punto fundamental en el libro que habla del 0 al 1 y luego del 1 al N. Y cuando estaba yo leyendo eso pensé mucho en nosotros, en este ecosistema, porque el 0 al 1 es justamente crear algo desde cero y como dijiste hace un momentito, del 1 al N no forzosamente es el caso. Sin embargo, uno de los beneficios que yo diría que tenemos los que vivimos en el mundo de los mercados emergentes es que podemos copiar cosas que funcionan en otros lados y tropicalizarlo. Un poco lo que pasó con Square y luego con Clip, por poner un ejemplo que todos conocemos. Sí, Casper y Luna, Warby Parker. Sí. Mejor que con Clip voy a decir señor Pago porque fue una inversión de nosotros. No vamos a hablar del hecho de que va mejor con Clip. Exacto. Pero poniendo eso un poco a un lado, sí. Ayúdame, ¿cómo piensas en eso? Porque puede llegar a ser muy frustrante si estás emprendiendo en Latinoamérica y no tienes todas estas mafias tan obvias y todos esos apoyos tan obvios como los tienes en otras geografías. Decir, oye, pues sí, pero no chinguen, cabrón. O sea, a mí me cuesta mucho más trabajo levantar dinero que lo que les cuesta allá. ¿Cómo piensas en eso? ¿Es de esas cosas con las que a lo mejor no vamos a estar de acuerdo con el libro? ¿O qué piensas? A mí, de entrada, y por eso también lo escogí, porque es un libro polémico, es un libro que invita a discutirlo, a debatirlo, y por eso a mí me parece muy interesante, ¿no? Ahí es donde yo no estoy tan, o sea, me encanta lo que dice el siguiente Zuckerberg,
no va a salir de una red social. El siguiente Steve Jobs, el siguiente Elon. Entonces, tiene un punto en decir que estos sí fueron realmente gente que, y después hablaremos de los monopolios, pero que construyó un negocio de 0 a 1 tan exitoso, tan poderoso, tan único, que lograron crear lo que llama, y se refiere en el libro a este monopolio creativo, creo que lo llama así, que distancia tanto a los demás que hay poca probabilidad de poderle llegar, ¿no? Entonces, tiene razón, o sea, sí estos son, o sea, son anormalmente exitosos, increíbles, y por eso son estas historias, ¿no? Donde yo no estoy de acuerdo con él es que pareciera que menosprecia mucho el que va de 1 a N. Correcto. Entonces, los opone y te dice, prácticamente la invitación es, si vas a ser un emprendedor, dedícate a ser de Rómpela. 0 a 1. Rómpela y rómpela en grande. Que me encanta así la ambición de romper. Pero sí nosotros creo que estamos en países, en regiones, en ecosistemas, donde el 1N requiere una destreza enorme, requiere un arte increíble. ¿Y por qué Square no llegó a nuestros países? Porque es súper complejo hacerlo. Y porque las dinámicas, la idiosincrasia, las fricciones que existen son tan grandes, la regulación, la adversión del capital privado, de los corporativos que tienen un establishment muy poderoso. O sea, todas estas fuerzas contrarias lo hacen muy hostil. Entonces, cuando yo lo leí, dije, ay, caray, entiendo lo que dices de 0 a 1, pero ojo, el de 1 a N, sobre todo si la N, a ver, si me dices haces de 1 a 1.1, está bien, pero existe una magnitud en donde la N también merece un aplauso y, y yo creo que el copycat, que es esto de 1 a N, que es, oye, existe allá, lo llevo y lo reproduzco localmente, para mí sí requiere cosas muy diferentes. Y te pongo ejemplos inversos, por ejemplo, eh, Ricardo Amper de Incode, que parece que es un emprendedor fuera de serie en muchas dimensiones. Cuando empieza a hacer un emprendimiento que quiere hablar de autenticación de identidad digital y de fraude, ¿dónde empieza? En México. Porque si tú logras resolver esto en México, cualquier cosa que después te vayas a Estados Unidos, te vayas a Europa, piece of cake, porque es tan difícil. Y esto te habla de lo difícil que es construir tecnología, de lo difícil que es tener éxito en nuestros países. Entonces, mi primer punto de desacuerdo con Peter Thiel en esto es el menosprecio al que va de 1 a N. Creo que sí son necesarios. Es como un equipo de fútbol. No puedes tener 11 Messi. Sí tiene que haber un portero, sí tiene que haber un Messi, tiene que haber un delantero. Y cada quien me parece que tiene una función complementaria muy importante. A mí una de las cosas que me gusta mucho del libro es que va como de lo muy general a lo muy específico y de las cosas muy interesantes. Y ahorita nos regresamos a hablar de los monopolios, porque yo creo que es un concepto que es fundamental para cualquier emprendedor, al menos tenerlo como en el radar y entender cómo lo que está construyendo juega en todo esto. Pero para los que nos están escuchando, nos escucharán, el libro habla mucho de principios para el emprendedor y habla mucho de un emprendedor metódico, disciplinado, planeador, una serie de cosas que no son de las que hablas normalmente cuando hablas de emprendimiento. O sea, hablas del güey creativo, hablas del güey quizá visionario y una serie de cuestiones. Y yo creo que un poco por sus características personales, Thiel, y me refiero a eso, no lo conozco personalmente, pero lo que lo he podido ver, me parecería que está un poco dentro del espectro autista en términos de la manera como ve las cosas, de la manera como se pregunta, de la manera como profundiza, de la manera como analiza. Habla de temas de método que nos vamos a ir metiendo un poco a poco en la conversación. Y el primero que le da como la base a todo esto es el tema de los monopolios. Y ¿por qué no me explicas, Vincent, tú qué entendiste del concepto de monopolios de este amigo? Ok. No, que no se nos olvide hablar de la disciplina, porque tengo algo que quiero hablar de esto. Lo que yo entendí detrás de esto, y me gustó cómo lo aborda, porque otra vez es provocador, o sea, prácticamente te dice e invita a que cualquiera que vaya de 0 a 1, que su ambición sea crear un monopolio, ¿no? O sea,
y te dice, toda la gente habla que los monopolios aniquilan la competencia, que son malos, que... Y es economista, ¿no? Entonces es como curioso esta parte así, un poco antijuegas o sea, cancha de jugar ahí. No, o sea, este cabrón te clama, güey, de que cualquier emprendedor quiere hacer un monopolio, quiere distanciarse de los demás, quiere crear tal nivel de valor que nadie tal, ¿no? Y lo dice, una vez que lo logra, por ejemplo, Google en la búsqueda, ¿no? Y tiene el motor de búsqueda, dice, una vez que lo logra, no lo quiere decir. Entonces se va a un nivel más macro. Te dice, no, yo no soy buscador, yo soy una empresa de tecnología y mira, también tengo robots y también tengo coches autónomos y también tengo publicidad. Y entonces dice, ahí sí, pues el mercado es tan gigante que no tiene monopolio. Pero having said that, en el motor de búsqueda sí construyó un monopolio y construyó tal nivel de monopolio que para que otro jugador llegue a ser tan relevante en la búsqueda, en el motor de búsqueda, le va a ser muy complicado. Ahora, este libro lo escribe en 2014. Una década, exacto, 2014. Ya llega OpenAI, ChatGPT. Y bueno. Y entonces, fíjate, porque además Peter Thiel es uno de los, ha estudiado temas de AI, ha estado muy metido, pero fíjate, lo dicen hace una década, lo cual creo que era súper atinado, pero prácticamente hoy en día, a una década de distancia, tenemos probablemente el motor, no sé si el motor de búsqueda, pero el cerebro de búsqueda que puede tronar a Google en el motor de búsqueda. Entonces, está bien interesante y creo que esto te invita a pensar lo que siempre le decimos a un emprendedor, es lo que te trajo aquí no necesariamente te va a llevar, ¿no? Es decir, esta inconformidad constante en lo que construiste, porque el Google del 2014, inamovible, 70% de búsqueda tal, a una década después, puede ser que ya llegue un motorcito que llaman ChatGPT y que de repente mucha gente consultamos y que de repente su poder de consulta es otro y luego tienes Claude y luego tienes Gemini y a lo mejor este dominio monopolio creado puede ser que se desvanezca. Súper interesante. Cuando empieza la parte de los monopolios, lo primeritito que dice como buen economista es la esencia de un negocio es ganar dinero. Y cuando lo pones en el contexto del ecosistema de tecnología, donde mucho tiempo invertimos en empresas que no ganaban dinero, te empieza a hacer ruido. Y luego lo que dice es, lo que importa es el dinero que gana hacia adelante. Hacia adelante, exacto. O sea, y eso sí es muy interesante. Y perdón, los dos cometimos un error. Decimos economista, pero es de derecho. Es abogado, sí. Y yo me confundí porque justo cuando te iba a decir la competencia, cualquiera que esté del lado de la justicia, del derecho, trataría de romperla porque es una situación anormal de dominancia que provoca muchos. Y entonces por eso te digo que me hizo cortocircuito que alguien de derecho esté a favor de los... Pero del valor hacia futuro. Yo creo que explica muy bien, de forma muy sencilla, a una audiencia que no necesariamente conoce las dinámicas de inversión de capital privado, de inversión en etapas semilla, presemilla y demás, exactamente el por qué una empresa puede valer tanto si sigue perdiendo dinero. Y la verdad es que lo explica de una forma muy clara. Te dice, ¿por qué esta vale esto si vende tanto más? Y esto dice, porque el valor que tiene esta compañía, creo que lo hace con el mejor corrígeme. El Times y creo que es Amazon. Ah, no, Twitter. Twitter, ¿no? Es cuando Twitter todavía se llama Twitter, exacto. Sí, yo le voy a seguir diciendo Twitter. Como yo, no puedo exacto, no puedes con eso. Bueno, entonces, justo te dice, ¿cómo puede ser que el valor de Twitter en aquel entonces era cuando el de Times vendía X más? Le dice, porque el dominio del periódico estático impreso vale por su retrovisor, pero el poder que tiene Twitter de convertir a un media distinto tal, vale por lo que hay por delante. Y entonces esto es lo que justifica, y luego podemos discutir si la evaluación es correcta, si los múltiples son correctos, pero lo que sí explica muy bien es la diferencia entre algo que vale por lo que fue y algo que vale por lo que promete ser. Y me parece muy interesante cómo pone estos casos.
Y complementando el tema del monopolio, de las cosas interesantes que dice es, efectivamente el monopolio genera el romper un monopolio genera una competencia y esa competencia genera un equilibrio y hace un paralelo muy chistoso al mundo de termodinámico, donde dice, donde se genera el equilibrio todo se apaga, donde se genera el equilibrio todo se muere, porque se erosionan completamente los márgenes y entonces, pues, y fíjate, es curioso porque este es de los momentos en donde me empezó a hacer mucho ruido en términos que si a lo mejor hubiera leído esto hace tiempo no me hubiera hecho ruido y hoy sí. Una de las cosas que buscamos nosotros cuando invertimos es un TAM grande. Y un TAM grande ya tiene competidores. Y un TAM grande ya es un mercado que existe. Y de las cosas que este güey dice es, los siguientes monopolios se van a construir primero en mercados chiquitos. Sí, y estoy de acuerdo. A mí también me generó una sacudida, porque a su vez también te da el contraejemplo. Te dice, también, si tú eres único porque tienes una propuesta que nadie va a querer, y creo que usa, ¿no?, un poco el tema del restaurante que hace fusión de indio polaco, no sé qué. Exacto. Dice, pues sí, nadie lo ha hecho. Ahora, nadie lo ha hecho porque el mercado que lo quiere consumir es nulo, ¿no? Entonces, hay que distinguir el que nadie... Pero te voy a decir, y seguramente pecas de lo mismo es, a mí sí me gusta tener una referencia de competencia. O sea, si un emprendedor viene y me dice, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, y está en una industria que conozco poco, me gusta que me diga, oye, en la India, en China, en Estados Unidos, en África, hay un jugador que hizo esto, que lo resolvió esto. Me da paz, ¿no? Y entonces va un poco contraír, porque entonces, si es quiere decir que va a ir de 1 a N, porque ya existe y lo va. Y es como que es curioso. Si entras en muchas contradicciones, por eso te digo que me gusta el libro, provoca debate, ¿no? Sí, de hecho, en los pitches muchas veces yo lo que le digo a los emprendedores cuando me buscan para consejos y todo es que no te cueste trabajo usar marcas de cosas que ya existen para explicar tu producto. Es decir, soy el Uber de la logística, por ejemplo, pues muchas veces el Uber ya o el Amazon de los servicios para empresas industriales o, ¿sabes? De alguna manera, en ciertas audiencias ayudan mucho mejor a comunicar un concepto. Querías hablar de la disciplina. Sí, fíjate, porque hablabas de que comúnmente el emprendedor es un creativo, es un loco, ¿no? O sea, nosotros decimos en Endeavor, si no te tachan de loco es que no estás pensando lo suficientemente en grande, ¿no? Entonces, celebramos la locura de los emprendedores. Y este perfil, y regreso un poco sobre el perfil de la disciplina. Hace muchísimos años quise indagar sobre el emprendedor y su deporte. Tú ya con los libros, ¿no?, sobre el deporte. Mi assumption era que el emprendedor era el Michael Jordan del equipo, el que carga en los hombros en el momento del tiro, tal. El Leo Messi en la final, tal, ¿no? El quarterback que tiene en su... Y eso era, pues voy a escribir sobre este poder de traer equipos, tal. Y empecé a preguntar, oye, tú emprendedor, ¿qué deporte practicas? Oye, tú, ¿qué practicas? Corren, claro, nadan, hacen bici, hacen Ironmans, escalan. Y entonces, interesante. La enorme cantidad de los emprendedores tienen un deporte individual. Y entonces cuando contrasto mi pensamiento original sobre qué tipo de deportistas, y sobre esto empiezo a decir, oye, pues, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué características comunes hay entre el emprendedor de alto impacto y el deportista de alto rendimiento, ¿no? Y vamos a contrastar. Y lo dijiste. Resilience, disciplina, repetición del esfuerzo, disfrutar de la dificultad. O sea, cuando alguien corre, pues sí le duele la pata, sí le tiembla el aire, o sea, pero de una forma lo conviertes en algo de valor para seguir adelante. Hay una pizca de masoquismo en lo que estás explicando, ¿eh? Exactamente. Pero también, entonces, hay esta parte
del sufrimiento para llegar a algo más grande, que puede ser una meta de un maratón, la meta de un Ironman, la serie A, el éxito, el no sé qué, ¿no? Pero también hay una conciencia de que llevarte esto va a requerir una enorme dosis de sacrificios y de disciplina. Y mira, ponle tú, ¿cuánta gente entramos a fiestas de fin de año? ¿Qué tal? Oye, hay que hacer dieta o este año me propongo hacer un semimaratón, un maratón. Perfecto. ¿Cuánta gente hay dos tipos de gente que abandona esto? El que necesita del otro. Oye, Fabris, mañana vamos a ir Sí, juntos a claro. correr y si Se Fabris llama no va, yo grupal. no voy. Ajá, ¿no? Sí. Entonces, el emprendedor no es así. Con o sin Fabris va a ir a correr. Tiene el drive. O sea, aunque haya tomado una copa de más o se ha desvelado porque toma un vuelo, el día siguiente, yo viajo con emprendedores, lo primero que empacan son sus pinches zapatos para ir a correr al día siguiente. O sea, entonces, sí entiendo tu punto, pero sí yo veo la disciplina como una parte increíblemente arraigada en el emprendedor. Ese era mi punto. Y luego, sí, o sea, reforzar como que... Y luego la otra cosa, últimamente he sido un poquito más cuidadoso el tema de salud mental, salud espiritual y de otras dimensiones. Y lo que me llevó a conocer que los emprendedores tienen rutinas súper establecidas. Y la rutina tiene un poco esta disciplina que es, pues voy a meditar, voy a respirar, voy a leer, voy a tal, y también es mucha disciplina. Entonces, sí creo que la disciplina es un elemento muy importante del emprendedor. Y fíjate que es curioso porque donde venía yo el comentario de la no disciplina tenía que ver con este como paradigma que de repente hacemos de la figura pública de los emprendedores, pero parte de lo que abre el libro es del branding del emprendedor, y el branding del emprendedor es lo que el emprendedor pone enfrente del mundo con respecto a su imagen, pero rara vez te vas un poco más atrás de lo que está pasando, ¿no? Y de la vida, de cómo la están viviendo. Y estoy revisando mis notas. Una de las cosas que me hace pensar en eso es, hay una parte en el libro donde explica toda la parte del .com, del crash del .com, y dice, de ahí salieron ciertos learnings, y uno es, hay que hacer incremental advances, o sea, la parte incremental se vuelve importante, stay lean and flexible, improve on the competition, and focus on products, not on sales. Y luego dice, eso no es cierto. O sea, esos fueron como los aprendizajes del .com. Hice yo en mi acercamiento al emprendimiento, tengo principios que son mucho más contrarian, y habla mucho de cómo él es contrarian en cuanto a su perspectiva del mundo, ¿no? Y entonces dice, mejor, it is better to risk boldness than triviality. Entonces hay que ir por todas y tomar mucho riesgo. Es mejor tener un plan malo que no tener plan. Los mercados competitivos destrozan el profit o el ingreso de las compañías. Y luego otro bien interesante que si quieres luego le dedicamos tantito tiempo es, las ventas son tan o más importantes que los productos, que esa es otra cosa con la que me encuentro todo el tiempo. Veo al emprendedor viniendo del STEM y que hace un producto que está con madre, pero que no lo compra nadie, cabrón. Y es esta genialidad que de repente no conecta con el mundo, ¿no? Y cómo la venta se vuelve tan importante. De hecho, de las cosas interesantes que dice es que Elon Musk es probablemente el mejor vendedor que él conoce. Y pues ya vimos dónde está este amigo con el tema de coches eléctricos, que muchos intentaron los coches eléctricos y nunca llegaron al punto de crecerlos como los está creciendo este güey, ¿no? Sí, y creo que coches eléctricos es una pizquita de todo lo que está construyendo y es... inclusive creo que él está construyendo coches eléctricos únicamente para obtener datos y hacer coches autónomos y transformar la movilidad. Pero esta parte que tú pones en el libro es probablemente la donde más momentos de desacuerdo tuve leyendo el libro, ¿no? O sea, esto no me hace sentido, esto no, o sea, sabes como que, insisto, o sea, ya lo dije muchas veces, o sea, este libro yo no lo recomiendo como si fuera un dogma que tienes que leer todo esto, decir todo sí, Grand Peter Thiel, sí a todo lo que dices, ¿no? Sino me encanta cómo pone las cosas de un tono tan
eh, Duro. tan duro frontal que hasta sí tienes que, por eso cuando preguntaste, sí creo que tienes que tener como lector algo de madurez y de capacidad de salirte del libro y decir, esto no, esto sí, esto me hizo, o sea, a mí me gusta que me invites a reflexionar, o sea, sí, y si no, pues mejor voy al cine, o sea, entonces me evado, ¿no? O sea, yo sí necesito que me Claro. provoques, que me Sí, invites a claro. que mi cabecita diga, me da coraje o "Oh, me hizo esto". Y entonces en estas partes hay muchas cosas que no, de hecho, libro para mí hay dos, la parte más macro, más de filosofía, competencias y luego tips así. La primera parte me gusta más que la segunda, Que la segunda. para hacerte muy Entonces, honesto. Sí. cuando dice que los mejores founders son los que tienen el menor sueldo, seguramente no estás de acuerdo con esa parte. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, que creo que hay un equilibrio detrás, pero sí. Sí, sí hay. No, y lo dije con ganas de joder, pero hay todo este tema alrededor de el incentivo de largo plazo y de corto plazo, y un poco lo que él dice es, si el emprendedor gana mucho, se vuelve un político y sacrifica sus decisiones de largo plazo con respecto a las de corto plazo, pues para mantener el status quo. Creo que una de las cosas que me gustaría escuchar tu punto de vista sobre eso, Vincent, es ¿qué onda con los latinoamericanos y el valor de las acciones? Los stock options. Tenemos mucho talento que de repente tiene un hold de una posición de equity a la que le asigna exactamente cero valor. ¿Cómo lo vives tú desde la óptica de Endeavor? ¿Cómo le recomiendas a emprendedores que estructuren toda esa parte? Que, by the way, para nosotros como inversionistas, si un emprendedor tiene un hold pequeño de la compañía, ese es Es un un foco rojo warning absoluto. gigantesco. Estoy 100% de acuerdo. Los intereses tienen que estar completamente alineados para todos, ¿no? Entonces, aquí hay dos cosas para mí. El tema del salario y de si ganas demasiado tal. Mira, yo he visto en, en la exageración del 2020 y 2021 eh, pérdidas de fundamentales del emprendedor. Y donde todos fuimos cómplices, No, no Endeavor, hay los duda. fondos, el ecosistema, tal, ¿no? Luego hay que recordar, era un mundo muy especial, estábamos encerrados, tú tirabas una cripto y subía 300% en un día, cabrón, no Sí, mames, o sea, exacto. invertías en una compañía, pues claro, no íbamos Claro. al restaurante, no íbamos a hoteles, no viajábamos, no nos movíamos, el dinero estaba tan ocioso que cualquier cosa que hicieras crecía, ¿no? Claro. Y el 2021, en mundos de emprendimiento y capital privado, se desplegó una década conjunta de capital privado en un solo año, ¿no? Y esto hizo que mucha gente recibió mucho dinero, incluyendo emprendedores con valuaciones y esto hizo que las dinámicas cambiaron, inclusive las salariales. Porque yo me acuerdo que nunca jamás me han pedido tantos benchmarks de salarios de CEOs que en el 21. Todos han de haber dicho, oye, papá, si le emplea a la compañía una ronda de 70, pues Sí. no, tal. Y yo, Ponte la del exacto, Puebla, ¿no? exacto. Y yo creo que si tú me dices los ingredientes secretos de un emprendedor exitoso, tiene que ver con humildad, tiene que ver con obsesión en el cliente y tiene que ver con la sensación de escasez, ¿no? Y el 2021 provocó arrogancia, obsesión en el inversor, ¿no? Y sentimiento de abundancia, que el dinero irá barato e ilimitado. Entonces, cuando te digo que distorsionó todo, inclusive en esto, entonces, yo no estoy a favor de que el emprendedor tenga poco stock, poco sueldo, que subsidie, porque si el día de mañana tiene que nombrar un CEO, le tendría que poder pagar lo que se paga. Pero tampoco en la exageración ni uno ni el otro, ¿no? Entonces, eso es uno. El tema de los stock, para mí, el problema principal que tenemos en México, en la región, es los stocks solo se vuelven reales si hay salidas. Bueno, o Porque mientras, secundaria. para mí la secundaria es uno de los mecanismos de salida, ¿no? Entonces tienes la salida pública, tienes la salida privada, pero también tienes que la acción la recompra alguien o en un mercado primario o en un mercado secundario. O sea, se vuelve a Un recomprar evento de acciones liquidez de de esas acciones liquidez. que le dan Exacto, valor a ese papelito. exacto. Tú y yo llevamos prácticamente 2 décadas en este ecosistema.
¿no? ¿Cuántos eventos de liquidez has conocido en 2 décadas en nuestra región? Que te digo de emprendimientos de aquí, no tus inversiones en Estados Unidos, tal. Contadas, cara. Eso explica por qué invertimos fuera. Bueno, entonces, En son parte. tan contadas que el problema, mientras no haya secundarias, salidas públicas, salidas M&A y todo esto, que todo lo que decimos todos es un cuento de ciencia ficción. Porque tú en Silicon Valley, sí hay un empleado de una compañía, un early employee de una compañía que terminó en la bolsa, que el güey se repapó de lana. Hay un inversor que metió un cheque. A ver, Peter Thiel metió el primer cheque externo de Facebook. Creo que metió, no sé si te acuerdas en el libro, creo que dice, no sé si son No dice el monto. 100,000, bueno, pero No me según yo, acuerdo. un monto súper razonable. O sea, no es como, ay, güey, claro, le metió 2 billions y entonces hizo hotel. No, o sea, metió, no sé, $500,000 por decir algo que para muchos es mucho, pero para un... Pero para él no. Está claro. Y este cuate debió de haber multiplicado por, no sé, 30, 50, 100, 200. Pero sí tienes un caso tangible de alguien que al lado del ecosistema invirtió, cashew, un empleado, un emprendedor. En nuestros países estamos en la primera década, en la primera ola de esto, y aún no hemos vivido. Corner Shop entregó y sí repartió dinero a sus inversionistas, a los fondos, a tal. Hubo algunos joint ventures, hubo algunas secundarias que permitieron inyectar liquidez al equipo fundador y tal, pero yo no conozco a alguien que me dice, oye Vince, yo fui el empleado número 4D y después de esto hice tanta lana que ahora soy un inversor y hice esto. Porque los stocks, por eso el valor de los stocks es cercano a cero. Y por eso cuando tú dices, oye, Fabriz, vente a unir a mi equipo, estoy creando Vincent Company, va a ser increíble, te voy a pagar poco con stock. Y me va a decir, papito, tus stocks, Nel, págame más, porque el valor que tú vas a percibir en los stocks es tan improbable, tan intangible, que probablemente le pongas muy poco valor a estos incentivos de futuro. Pero tú no crees que eso está cambiando, porque estoy de acuerdo Va a cambiar. con todo, estoy Va a cambiar. totalmente de acuerdo contigo para atrás. Va a cambiar. Yo creo que para adelante ya hay más esfuerzos. Por ejemplo, cuando decías de las mafias y todo, una que para mí ha sido interesante, nosotros somos inversionistas accidentales ahí, es la de Confío. Sí, Confío ha salido mucha gente y ha habido algunas secundarias y ha habido ciertos temas de liquidez. Me parecen súper interesantes porque están todos relacionados alrededor. Están todos pegados junto a este pequeño negocio que arrancó y que hoy en día pues ya vale más de $1 billón. Es un negocio enorme. No, y ya hay, o sea, digo, sé que un podcast es atemporal porque a lo mejor alguien lo va a escuchar en mucho tiempo, alguien lo va a volver, pero ya hay, en los últimos días hubo anuncios importantes de retornos enormes. Una es D-Brands, la compañía que empezó como Luna, que era un one-to-end, porque era Casper, ¿no? Que vino con este coche. Sí, que ahora es una compañía que tiene 1,700 empleados, que se integró verticalmente en espumado, que tiene otras categorías como maletas con la marca Mapa. O sea, lo que ha hecho este equipo es extraordinario. Y ya anunció que está recomprando las acciones de los inversionistas iniciales en 26.7 veces valor inicial, con el propio cash de la compañía. 26.7 quiere decir, a ver, haz la matemática. Si tú invertiste $10 en aquel entonces, te van a regresar $267. Es enorme. Y entonces ahí va a haber gente. Suponiendo que $1 millón. Exacto. Pero entonces estas pequeñas cosas que tú dices empiezan a llegar. Hubo un fondo chileno que invirtió en Zeppelin y que recién anunció 107x de retorno. O sea, pues ahí sí hay gente contenta y gente que... Y entonces los que estamos en esta dinámica les podemos decir a los posibles inversionistas, oye, sí es real. Mira, esas historias existen. Que creo que estamos ahí a una milla de que suceda y esto ayuda a que los demás lo vean como un camino viable. Oye, ya medio nos vamos acercando como al final de la conversación. Hay un concepto que me gustó muchísimo y que quería yo explorar contigo, que es el de los secretos. Sí. Me encantaría
que nos contaras un poquito cómo interpretaste cuando Thiel habla de los secretos dentro del tema del emprendimiento. Sí, ayúdame, porque habla de los misterios, habla de los secretos. Tiene tres. Sí, a ver, es la parte en donde los secretos son las cosas que uno descubre, que son problemas que oportunidades que puedes desarrollar y que eventualmente han pasado desapercibidas, y a partir de ese momento es donde puedes empezar a construir el monopolio, y a partir de ese momento es donde empieza a construir toda esta cadena de valor. Y luego no habla de los secretos, pero tiene otra palabra que ahorita la busco, que tiene que ver con el hecho de cosas que podrían mejorarse, pero siempre regresando al tema del 0 a 1 y del 1 al N. Sí. Fíjate, no lo tengo, lo recuerdo mucho y lo veo con 3 bloques. Yo tengo una memoria muy visual, no sé por qué. Recuerdo en el libro donde son 3 bloques y habla de los misterios también habla de qué verdad tienes tú que nadie cree, ¿no? Exacto. Que es como interesante. Yo me hice la pregunta de, espero que Fabriz no me lo pregunte, cabrón, porque si me pregunta qué verdad tengo yo que nadie cree, dije, cabrón, no lo sé. Pero se habla mucho. Que la usa para entrevistar a la gente. Que es una de las preguntas que hace y que ves que tuvo buen feeling para atraer gente. Hay algo que a mí me parece que justamente te voy a decir, supe que estudia filosofía después de este tema de los secretos, porque yo dije, o de cuál fuma, o qué tipo de droga se mete este cuate para haber estado en una reflexión tan profunda. Y me acuerdo que, porque había leído que estudió Derecho, que estuvo así, no sé qué, que hasta se iba a emplear en un despacho y que va a tener una vida medio normal y tradicional y que, ¿no? Pero dije, güey, alguien que estudió Derecho, que esté así tan como que Platón y que el optimista y que el pesimista y que qué secreto traes tú y que no sé qué. Y entonces me metí a buscar, y fíjate que no lo hice en el motor de búsqueda que él dice que tiene el monopolio, lo hice con ChatGPT, y vi que sí estudió filosofía, y dije, todo me hace sentido, porque son reflexiones muy filosóficas sobre el tema. Pero no te voy a mentir, no recuerdo a profundidad cómo tocaba este tema de los secretos. Recuerdo mucho esta pregunta que le hace a todos, que dice, ¿qué verdad tienes tú que el mundo no está de acuerdo contigo o que eres el único que la piensa, ¿no? A ver, ahí te va. Los secretos habla de los easy, que son conventions. El secreto is hard and mysteries are impossible. Y entonces dice, esas son las 3 cosas de las que tú te acordabas. Y entonces dice que el secreto y los secretos, que son de estas oportunidades, tienen que ser doable and valuable, esos 2. As opposed to los mysteries, que son completamente imposibles de resolver. Abstractos. Por ejemplo, quiero ser inmortal, pues hoy en día es un misterio. Quiero alargar la vida y mejorar la calidad de vida, pues hay un secreto ahí que puedes desarrollar con base en ciertas cosas. Es correcto. Y luego de las cosas interesantes que dice es, ¿por qué la gente ya no está buscando resolver secretos? O sea, ¿qué ha pasado socialmente por lo cual ya no tenemos esta inclinación a resolver cosas que no conocemos? Y hace el paralelo, por ejemplo, con el tema de la geografía. La geografía, la química, dice, porque ya mucho se descubrió y te quita el incentivo de descubrir algo totalmente. Lo que dice es que en IT, en tecnología y todo, vienen nuevos misterios y secretos. Paradigmas, exacto. Sí. Y la parte social dice que existe el incrementalismo, que es básicamente el hecho de cómo nos educamos, y entonces todos tenemos que saber lo mismo, y sabes un poquito más del de al lado, te dan A, pero si quieres pensar algo diferente, te sacan del salón de colegio, cabrón. Ese es un problema. Que seguro fue lo que te pasó con el back a ti. Luego, el segundo punto es risk aversion, que es a la gente le da miedo los secretos porque les da miedo equivocarse. Y la presión social de ser un paría porque te equivocaste o porque la cagaste es un problema, que cuando estás emprendiendo, pues te tengo noticias, ¿no? Tienes que ir por todas esas. La tercera es la complacencia, que dice que las élites sociales son las que tienen más libertad y habilidad de explorar los nuevos pensamientos, pero son a los que más hueva les da, porque ya llegaron a un punto en donde no lo necesitan. Y el último es el flatness. Dice, globalization advances, people perceive the world as homogeneous, highly competitive,
and the world is flat. Entonces esas 4 cosas hace que la gente pues le tenga miedo, que les dé hueva, básicamente, ¿no? Sí. Está interesante. Sí, gracias por recordarlo, porque sí es una parte profunda del libro. Y hay a mí, si estamos hablando de cerrar, hay algo que me hizo mucho reflexionar, porque habló mucho de esto. No me acuerdo, es que, híjole, qué memoria tan mala tengo, pero habla de uno de los top entrepreneurs que tuvo como inversor o como socio, no sé qué, y que dice, y que pone que el éxito nunca es accidental. Y dice que este güey, no me acuerdo quién es, creo que es el fundador de Square, no sé. Y dice, y pone así, que en sus redes, no me acuerdo cuál, dice, el éxito nunca es accidental. Y que así, le llueven y le escupen todos, porque claro, lo dice alguien blanco, educado, privilegiado, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque yo hablo mucho en México de que mucha gente, cuando yo les digo la historia de Adolfo, de Carlos, ¿no? De Adal y de todos esos, y David, todos estos que admiro y que respeto enormemente, invariablemente hay gente que dice, pues sí, cabrón, es gente privilegiada, ¿no? O sea, eh, estudiaron fuera, tienen un colchón, tienen un network, tienen mucho, ¿no? Entonces, el jalar hacia abajo él, pues es que no es accidental, eres privilegiado. Y yo lo que siempre digo es, estamos en un país en donde solo puede triunfar el que se puede permitir fracasar. Y esto es algo muy, muy complicado, porque estamos en un país donde el fracaso es definitivo, irreversible, y es un fracaso que es un fracaso económico, emocional, moral, reputacional. Somos un país que castiga de sobremanera el fracaso, ¿no? Y no puede existir, quien sí se puede permitir, o sea, fracasar, solo él que puede tolerar todo esto va a poder triunfar. Y cuando lo leí y que vi, cuando habla de la gente que critica esta frase que el éxito nunca es accidental, yo sí creo que el éxito no es accidental. O sea, no creo en la suerte, no creo en el accidente, la casualidad, creo en la causalidad, creo en el esfuerzo, creo en la abnegación, creo en la misión. Inclusive en muchos de los fracasos que me ha tocado ver en Endeavor y en el emprendimiento, creo que había gente extremadamente lista, preparada, honesta, dispuesta, que tenía todo, y las condiciones hicieron que no. Y entonces me llamó mucho recordar esta frase de qué tal, porque yo digo, híjole, nosotros somos, cuando alguien tiene éxito es por privilegiado, es por suertudo, es porque la tenía fácil, entre comillas, y cuando no, puta, lo castigamos, te lo dije, no, o sea, como que no, digo, híjole, ahí sí tenemos que cambiar. Entonces, nada, como paréntesis ahí al margen de este libro. No, hay un capítulo que dice You are not a lottery ticket, así empieza. Uh-huh. Sí. Y una de las cosas con las que me quedo del libro es un quote donde dice Brilliant thinking is rare, but courage is even in shorter supply than genius. Y creo que el emprendedor en todos los sentidos es un tipo valiente y es un tipo que tiene una agenda de cambio mucho más allá de simplemente construir cosas, ¿no? 100%. Hay un propósito. Y mira, y sobre esto, por ejemplo, cierro con Vogel, que tú ubicas muy bien, este emprendedor de Bitso, y ahí hay dos cosas. La primera es que yo conocí a Vogel y a Pablo y a Ben hablando de cripto y hablando de Bitso. No estaba el exchange de cripto como un fin. Estaba todo el tema y hoy, si ves, se vuelve algo para remesas, se vuelve algo para tener una transparencia, una velocidad, una fricción que eliminas en el envío de recepción de dinero. La misión es mucho más grande que voy a hacer un wallet de exchange de cripto para que tú hagas apuestas de patrimoniales, ¿no? Entonces, y a este tema de la misión, de la ambición de cambiar las cosas, de crear un cambio profundo, de aportar algo, cuando en 2014, hablar de cripto, de blockchain, de esto, hablando de locura, se da perfectamente esto. Y la otra de Vogel que me gusta cerrar con esto es,
me dijo, mira, yo no era el genius que la gente pensaba en el 21 cuando cripto estaba en el hack, ni tampoco era el más cuando cripto se fue al sur, ¿no? O sea, Exacto. it Claro. was always something in between, o In sea, between. algo así, ni tan aquí, y creo un poco en la ecuanimidad de las cosas. Muchas veces tendemos, y creo que este libro y este autor tiende a ser blanco, negro, izquierda, derecha. Creo que las redes nos polarizan, creo que la gente te pide que tengas una postura derecha, izquierda, rojo, blanco, tal. Yo creo mucho en el poder de las cosas que están en medio, tomar un poco del otro, y creo que pues sí, o sea, sí hay que a veces estar más in between que en las orillas, porque las orillas creo que son difíciles. Y sobre ese tema, tenemos una estructura, digamos, como de retroalimentación tan inmediata de nuestras opiniones, que era un poco lo que decías, ¿no? Tú dices, esto es blanco y de repente te caen opiniones de que esto era negro hasta que te cansas y entonces en algún punto pues sales para darle gusto al mundo y decir, pues sí, sí es Sí, negro. Y lo que sí, dice Neil en su libro es, hay que tener sus propias opiniones, ¿no? Bien pensadas. sí. Oye, siempre acabo con 3 cosas o 5, las que tú quieras, por las cuales alguien tiene que leer este libro, un emprendedor tiene que leer este libro. 3 conceptos que para ti sean fundamentales, que hagan que este sea un libro que haya que leer. Lo primero, y repito el por qué lo decimos, por su autor. Creo que es un autor que amerita que nos detengamos en él, que nos interesemos en lo que ha hecho. El cuate tiene 55 o 6 años, no sé. Ha hecho cosas extraordinarias, ha participado en cosas polémicas. Interés, o sea, sí, sí debes de tener interés en esto. Alguien que cofundó PayPal, Palantir, invirtió, fue el primer inversor de Facebook. Pues escúchalo, si eres un Exacto. emprendedor, creo que son de las cosas que Tiene cierta eh, autoridad moral. exacto, ¿no? Algo te puede salpicar. Y yo te diría, la razón principal es que invita a una reflexión profunda sobre por qué lo vas a hacer. Y a lo mejor si tú no vas a hacer, aunque fueras de un 1 a N, ahí tiene conceptos de distanciarte de la competencia, tener una fe enorme en tu proyecto, crear equipos increíbles. O sea, hay tips tácticos, hay tips filosóficos, hay reflexiones. Entonces yo te diría, profundamente creo que es un libro que sí cualquier emprendedor debería de leer, no para absorber todo como una verdad indiscutible, sino para decir, estoy dispuesto a hacerme preguntas que no me hacía de esta manera y tal. Y creo que es un libro que le puede gustar a muchísimos emprendedores y o gente que le encanta el emprendimiento, que está interesada en estas historias de gente distinta. Sí me parece un libro que la gente tiene que tener en su bucket list de los libros por leer si te interesa emprendimiento, venture capital, innovación, disrupción, y que además le mete capas de filosofía y de economía y de derecho detrás. Creo que es un libro que vale mucho la pena. Ay, mi querido Vincent, no decepcionas nunca, caray. Muchísimas gracias. Estuvo divertidísimo y estoy seguro que si le hubiéramos metido un par de copas de vino, nos hubiéramos tardado No, un par de bueno, horas más. bueno. De verdad, eh, creo que lo que le has dejado al ecosistema de emprendimiento es mucho. Creo que todavía hay mucho que tienes que dar, pero me siento muy afortunado de haber podido hacer esto contigo y de considerarte un buen y querido amigo. Aunque seas el conejito, es una Chilato. muestra de cariño nada más. Y pues nada, mil gracias por darnos tiempo. De verdad, Al, muy, muy agradecido y por proponer un libro tan, pero tan interesante. al contrario, yo te agradezco mucho la invitación. Me invitan a muchas cosas, pero una así nunca, ¿no? Entonces, me ¡Qué gusta idea! que sea diferente, me gusta que sea distinto, me gusta que te saque de la zona de confort. Últimamente los libros que leo son más de historias de cuento para mis hijas y entonces Exacto. me, me regresó Exacto. a abrir, desempolvar la torre de culpa de los libros de negocio. Entonces te lo agradezco de volverme a meter ahí. Gracias por cuidar a mis papás en la gala. Sí fue un gesto Que de vayan cariño feliz. y de que sabía que iban a estar bien, siguen sin entender lo que hago. Creo que esta gala me confundió muchísimo, muchísimo. Yo les hablaba de emprendimiento, de Claro, elevar voces que la gente no escucha, héroes invisibles, y les hablo del claro. emprendimiento.
y terminamos en el Estadio Azteca con fuegos artificiales festejando el emprendimiento. Fue un poco confuso para ellos, pero al menos estuviste aquí con ellos guiándolos en el evento, así que muchas gracias. Y ves que yo hablo de innovación y todo, y la única persona de toda la gala que tenía una cámara de foto tradicional es mi papá, que digo, Qué lindura. ¿cómo lo vamos a hacer? Pero Qué sí. bien, ¿no? Back to basics, siempre. Exacto. Bueno, Que muchas pues aquí gracias la a ti. vamos a Y dejar. felicidades por este esfuerzo No, hombre. de este podcast, de este legado que quieres dejar. Es enorme. Voy a revisar la lista que los emprendedores me han compartido como libros importantes y la busco y te la mando para que si alguien como te dice no cuál leer, pues puedes también invitarlos a que tomen de esta lista. Ya hemos tenido buenos emprendedores en Endeavor. Estuvieron aquí Víctor y Bernardo y varios otros. La verdad es que han sido libros bien interesantes y siempre aprendes. Entonces es parte de lo maravilloso de esta carrera, Karen. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este episodio. La verdad es que fue una plática súper interesante. Creo que quedaron muchas cosas por seguir platicando. Aprovechen para leer el libro, de verdad, no tiene desperdicio. Es un libro que yo creo que en cualquier punto del emprendimiento que estén, les va a ayudar a construir un pensamiento crítico al respecto de lo que están haciendo. Síganos en las redes sociales, en Spotify, suscríbanse, denle like, recomiéndenos. Este es un proyecto educativo, queremos llegar a la mayor cantidad de gente que podamos. A Vincent lo pueden localizar vía LinkedIn. Vamos a dejar todas las redes en la descripción del capítulo en donde lo estemos posteando y pues nos vemos muy pronto para el siguiente episodio. Muchas gracias.